Buenas a todos y a todas. Voy a explicaros en este vídeo lo último que hemos visto en clase, que son las fuerzas cotidianas y cómo aplicarlas en problemas. Lo voy a poner muy resumido porque lo tenéis en las diapositivas y en los apuntes de clase, solo para recordarlo. Entonces, fuerzas cotidianas hemos visto cuatro. Hemos visto el peso. Un momento. Empezamos bien. A ver. Vale. El peso, que es la fuerza que hace la Tierra atrayendo los cuerpos y se calcula pues multiplicando la masa que corresponda del cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿vale? Esta fuerza viene de la segunda ley de Newton, caracterizada para cuando la aceleración es la gravedad en el planeta Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, la primera es esa. Después hemos visto también la fuerza normal, que recordemos que es, pues siempre que tengamos una superficie que esté apoyando un cuerpo, esa superficie hace una fuerza sujetando ese cuerpo. Por ejemplo, en ese dibujo que tenéis ahí, tendríamos el peso hacia el centro. Hoy no me cambia, no me quiere cambiar de color. A ver, verde, hecho. Vale, el peso hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y después la normal, la que hace la superficie sujetando ese cuerpo, tiene que ser perpendicular. ¿Vale? Bueno, de ahí no he puesto, de la fuerza normal no hay ninguna fórmula, simplemente con la definición tener en cuenta eh, que tiene que ser perpendicular a la superficie. ¿Vale? Es decir, cuanto más inclinada esté la superficie, pues la fuerza normal tiene que seguir siendo o formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Vale. Después tenemos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que hacen las superficies frenando a los cuerpos que se están moviendo por encima de ellas. Por ejemplo, tenemos una carretera o en el suelo mismo hay una pelota que se está moviendo hacia la derecha. Como hay un contacto entre la pelota y el suelo, aquí hay un contacto, la superficie va frenando la pelota, porque si no, según la ley de inercia, se movería de manera indefinida. Es decir, aparece una fuerza que frena la pelota y esa fuerza tiene que ir en la misma dirección del movimiento, que en este caso sería a lo largo del eje horizontal, pero sentido contrario. Si la velocidad va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Como es una fuerza que hace la superficie, y también tenemos aquí que la normal la hacía la superficie, se pueden relacionar esas dos fuerzas con la siguiente expresión. La fuerza de rozamiento es lo mismo que la fuerza normal, pero multiplicada por un valor que se llama coeficiente de rozamiento, ¿vale? Se escribe como una U. Bueno, es una letra griega que se llama mu, pero es una U donde el primer palo está alargado. ¿Vale? Y es un valor que nos tiene que dar el problema y se llama coeficiente de rozamiento. Coeficiente de rozamiento. Si un problema no nos da el coeficiente de rozamiento y no dice nada de rozamiento, pues ahí tendremos que suponer que la fuerza de rozamiento no está, que no existe. ¿Vale? Y después, por último, tenemos la tensión, que sería las fuerzas ejercidas por las cuerdas. Siempre que hay una cuerda, un cable, un hilo o lo que sea, a esa fuerza la vamos a llamar tensión, ¿vale? Que no nos líe mucho la cabeza, porque simplemente quiere decir que si esa pelota de antes tenía atada una cuerda y desde esa cuerda se levanta la pelota, la fuerza que hace la cuerda la llamamos tensión, ¿vale? Pero no tiene ninguna fórmula, simplemente es una cuestión de nomenclatura. Se llama tensión a las fuerzas que ejercen las cuerdas, ¿vale? Y eso sería muy resumido las fuerzas cotidianas. Después,
Una vez sabemos que estas son las fuerzas más habituales, lo que vamos a ver es cómo aplicarlas a problemas. Entonces, dinámica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué del MRU y no del MRU? Porque sabemos que la fuerza, siempre que apliquemos una fuerza, aceleramos a los cuerpos. Se está produciendo una aceleración, que será mayor en función, mayor o menor en función de la masa que corresponda. ¿Vale? Entonces, si hay fuerza, tiene que haber aceleración. ¿Vale? Entonces, se relacionan las dos por esta ley de aquí. Entonces, para simplificarlo lo máximo posible, os he puesto en clase los pasos que habría que seguir a la hora de resolver los problemas. El primero sería dibujar el esquema, el cuerpo moviéndose o sin moverse, pero dibujamos los cuerpos y en ese dibujo añadimos las fuerzas, dibujamos las fuerzas y los ejes, que solo hemos visto el eje X y el eje Y. Después, cuando eso esté hecho, nos fijamos en el dibujo y buscamos qué fuerza se sale del eje, de los ejes. La fuerza que se salga de los ejes habrá que descomponerla. Entonces, el segundo paso será descomponer la fuerza que se sale de alguno de los ejes. ¿Vale? Y el último caso ya será aplicar, cuando ya esté todo en los ejes que me interesa, aplicamos la segunda ley de Newton en cada eje. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco el resumen de la última parte de la teoría. Vamos a ver cómo aplicarlo a un problema. El problema que hemos empezado en clase, que sería este de aquí. Bueno, lo he cortado para que no se vea el dibujo, para que así podamos hacerlo nosotros a partir del enunciado, porque casi nunca nos dan el dibujo. Entonces, en este caso tenemos ejercicio 2. El cochecito de la figura, no hay figura, me imagino este coche de aquí, ¿vale? Que está sobre una superficie, ¿vale? Una masa de 1,5 kilos, la masa de este coche es de 1,5 kilogramos y se tira de él con una fuerza de 8 newtons. Es decir, a este coche, no me va a cambiar de color, ¿verdad? Vale, sí. A este coche se le ha atado una cuerda y desde esa cuerda se está tirando del coche, de tal forma que aquí tenemos esta fuerza de aquí en verde, la voy a poner un poco más pequeña, sería esta fuerza en esta dirección de 8 newtons. Voy a poner, como es una cuerda, voy a ponerle a llamarla tensión. ¿Vale? Entonces, la llamo tensión porque es una cuerda lo que está tirando del coche. Ahora, nos dice que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ahora lo ponemos, y que entre el cochecito y el suelo hay un coeficiente de 0,2, un coeficiente de rozamiento de 0,2. Esto nos está indicando que hay una fuerza de rozamiento con el suelo. Y nos pregunta la aceleración, ¿vale? En el primer apartado, y después en el apartado B, esto sería más del tema anterior, que es el espacio que recorre en 3 segundos. ¿Vale? Pero ya os digo que este segundo apartado es más propio Es más, son contenidos del tema anterior. Me preocupa más el primer apartado. Entonces, lo primero que hay que hacer. Nos vamos aquí arriba a los pasos, dibujar las fuerzas y los ejes. Vale. Venimos al dibujo y ponemos todas las fuerzas que se nos ocurran. Empezamos por la primera que hemos visto, que es el peso. ¿Hay peso? Sí, porque hay una masa. Siempre que hay una masa tiene que haber un peso. Entonces, ponemos el peso hacia el centro de la Tierra. Peso. Segunda fuerza que hemos visto. Las pongo aquí. Peso, normal, fuerza, rozamiento y tensión. El peso ya lo he puesto. La tensión también la he puesto porque me ha dado el problema. La fuerza normal. ¿Hay fuerza normal? Sí, porque hay una superficie que está sujetando al coche. Y tiene que ser perpendicular a la superficie. Fuerza de rozamiento. Vale. Ahora, la normal ya la he puesto. A ver, la normal ya la he puesto. Me falta ver si hay rozamiento o no. Como me han dado...
Oh, madre mía, cómo estoy. He puesto fuerza de rozamiento aquí arriba. Vale, fuerza normal, esta de aquí. Ahora, como me han dado el coeficiente, hay una fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde? Pues tengo que ver hacia dónde se mueve el coche. Si se tira del coche hacia la derecha, pues la velocidad del coche será hacia la derecha y por tanto la fuerza de rozamiento tiene que ir al contrario para que pueda frenarlo. Fuerza de rozamiento. Vale. Ya tenemos dibujadas las fuerzas. Ahora dibujamos los ejes. El eje X que coincida con la línea de movimiento. Este sería el eje X. Y el eje Y perpendicular. Por ahí. Eje Y. ¿Vale? Fuerzas dibujadas. Ejes dibujados. Pasamos al segundo paso. Descomponer la fuerza que se sale de los ejes. Vale. De estas 4 fuerzas que hay aquí, si nos damos cuenta, la tensión se sale de los ejes. Y además el enunciado me ha dicho que entre la cuerda y la línea horizontal, es decir, esta línea de aquí, si esto continuase, esta línea de aquí, hay 30 grados. ¿Vale? A ver si lo puedo dibujar un poco para que sea más claro. Porque se ve un poco de aquella manera. Vale. Lo pongo... A ver qué colores tengo por aquí. Si no... Bueno, hoy no me aclaro. Lo pongo en amarillo. La tensión aquí. Vale. Entonces lo que voy a hacer con la tensión, que me doy cuenta que se sale del eje, con un ángulo de 30 grados, es descomponerla en dos. La descompongo en una parte, en la parte que se queda encima del eje X y por tanto tensión en X, y en otra parte que se queda encima del eje Y que voy a llamar TI. Por ejemplo, lo voy a poner aquí, aunque debería estar justo encima, pero para que no se mezclen todas las líneas. ¿Vale? Es decir, lo que he hecho es coger la tensión y descomponer y dividirla en dos. Esta tensión de aquí, esa fuerza de ahí la he dividido en dos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues hay que utilizar la definición de seno y de coseno. Un momento. Que es que el amarillo no se va a ver muy bien. El seno de 30 es cateto opuesto. Pues si el ángulo está aquí y es el de 30, el lado opuesto a ese ángulo es este lado de aquí, esta distancia de aquí, que coincide exactamente con TI. Pues tensión en I. Dividido entre hipotenusa. Estoy haciendo seno es el opuesto hipotenusa. Pongo por ahí en medio. Entonces la hipotenusa es el lado más de mayor longitud, que es la tensión, el vector tensión, pues tensión. Y de ahí sacamos que TI tiene que ser igual a T por el seno de 30. ¿Vale? Además, el ejercicio me ha dicho que la tensión valía 8 newtons, perdón. La tensión valía 8 newtons. Pues en lugar de poner T pongo 8 y así lo calculo directamente. Que creo que eso daba 4 porque lo hemos hecho antes. 4 newtons. Hacemos lo mismo con el coseno. Coseno de 30 es cateto contiguo al ángulo, ¿vale? Si tenemos el ángulo aquí abajo, lo pongo para que se vea mejor. Aquí, aunque se ve un poco mal. Vale. Vale, el ángulo de 30 es este. El lado que está pegado al ángulo es este de aquí, el contiguo es este de aquí, que es TX. Pues ahora, coseno de 30 tiene que ser TX, que es el cateto contiguo, entre T. Vale, pues TX será, el T pasa multiplicando aquí y sabemos que T es 8 por coseno de 30. Vale, entonces 8 por coseno de 30 da 6,92 newtons. Vale, entonces lo que hemos hecho con todo esto es, hemos simplificado el dibujo de antes y nos ha quedado
el peso que seguía hacia abajo, la normal hacia arriba, y ahora la tensión que estaba aquí, ese valor de 8 newtons que era la tensión, la he dividido en una parte en el eje X, que ha dado 6,92, y otra parte en el eje Y, que me ha dado 4. 4. Es decir, está desaparecido y se ha transformado en esas dos. Y después la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, que tampoco sé cuánto vale. ¿Vale? Entonces, me quedo con esta situación en la que ya todas las fuerzas están encima de los ejes. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Venimos aquí. Tercer paso, aplicar la tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton, perdón, a cada eje. Pues empezamos. Eje X, bueno, empezamos por el eje Y mismo. Eje Y y miro a ver todo lo que va hacia arriba positivo y lo que va hacia abajo negativo. Hacia arriba que tengo la fuerza normal. Como la fuerza normal apunta hacia arriba, positiva, más Fn. El 4 este también apunta hacia arriba, que era la parte Y de la tensión, positivo. Hacia abajo tenemos el peso, menos P, igual a la masa por la aceleración. Estoy aplicando esta ecuación de aquí para cada eje. Ahora, como en el eje Y no se mueve, es decir, el coche no va hacia arriba ni hacia abajo, se está moviendo de forma horizontal, la aceleración tiene que ser 0. ¿Vale? Entonces, ponemos todo lo que tenemos ahora. Fuerza normal más 4 menos el peso que se calcula como la masa por 9,8. La masa del coche creo que eran 1,5 kilos, pues menos 1,5 por 9,8. Y lo que se queda aquí al lado del igual, 0. Entonces la fuerza normal será 1,5 por 9,8 menos 4, 10,7 newtons. ¿Vale? Entonces ya he calculado una de las fuerzas, la fuerza normal. Siempre que calcule la fuerza normal, voy a ver si puedo calcular el rozamiento. Porque hemos visto antes que con esta fórmula se relaciona la normal con el rozamiento. Pues ahora, fuerza de rozamiento será igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y eso es 0,2 por 10,7, que da 2,14. 2,14 newtons. Ya tenemos otra fuerza más, la fuerza de rozamiento. Vale, esto lo voy a borrar, que no lo voy a hacer ahora. Vale, del eje Y ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Vamos al eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas aparecen en el eje X? La fuerza de rozamiento. Vale, en el eje X el criterio de signos es negativo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha. La fuerza de rozamiento, como apunta hacia la izquierda, negativa. Después, me estoy fijando solo en lo que hay en el eje X, ¿vale? El 6,92 que va hacia la derecha, positivo. Esas son todas las fuerzas, por tanto, todas las fuerzas las igualo a la masa, que es 1,5 por la aceleración. Y aquí sí que tengo que poner aceleración porque en el eje X sí se mueve, ¿vale? Aquí había puesto 0 porque no se mueve en ese eje. Pero aquí sí. Y además la fuerza de rozamiento la he calculado antes, que había dado 2,14. Pues ya con todo eso podemos calcular la aceleración. La aceleración será menos 2,14 más 6,92 da 4,78 entre 1,5, 3,19 vamos a poner. Metros partidos segundo al cuadrado. ¿Vale? Y esta sería la solución del ejercicio. Vale, parece largo y lioso, pero si seguimos paso a paso lo que os he puesto aquí, yo creo que se puede hacer bastante bien. ¿Vale? Bueno, voy a hacer el apartado B, ya que estamos, hacemos el apartado B, que si no, malo. En el apartado B nos pregunta,
cuánto espacio ha recorrido si ha estado moviéndose con esa aceleración durante 3 segundos. Vale, los 3 segundos. Pues cogemos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Entonces, suponemos que la posición inicial era 0 metros y que el tiempo inicial también de 0 segundos. Es decir, me quedaría, esto es 0, todo esto es 0, porque esto sería 0 multiplicado por t, 0. Me queda 1/2 por la aceleración, que son 3,19, por t, que es 3 al cuadrado. Y eso da 3,19 por 9 entre 2, 14,35 metros. ¿Vale? Pues bien, ahora ya lo que os toca es empezar a hacer ejercicios. Hacemos los de las diapositivas primero y después los de las fichas que os voy a ir dando. El siguiente que aparece es una caja de galletas. No lo voy a hacer, pero más o menos lo explico qué habría que hacer. Una caja de galletas que está sobre una superficie y hay 3 casos, 3 apartados. En el primer apartado se tira de la caja de forma horizontal, ¿vale? Entonces aquí en ese apartado no habría que descomponer nada porque si ponemos aquí los ejes quedarían todas las fuerzas cuando dibujéis el peso. Cuando dibujéis el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, a ver, la fuerza normal hacia arriba, si hay rozamiento hacia la izquierda, todas las fuerzas se quedan encima de los ejes, no hace falta descomponer nada. Eso sería el apartado A. Esto es el apartado A de ese ejercicio que es el 3. Después en el apartado B habría que repetirlo todo, pero suponiendo que se tira de la caja de galletas con un ángulo de 45. Y aquí sí, si el eje Y está aquí y el X está ahí, la fuerza de tensión se sale de los ejes, hay que descomponerlo. Es decir, esta situación, el apartado B, sería lo mismo que hemos hecho aquí arriba. ¿Vale? Y por último, en el apartado C, lo que sucede es que en lugar de tirar de forma horizontal o inclinada, lo que pasa es que, a ver, se tira de la caja hacia arriba. ¿Vale? La tensión iría hacia arriba. Y ese ya os dejo que lo penséis. Bueno, los tenéis que hacer todos, pero este, a ver si os sale bien.